Buenas noches. Por fin estamos aquí para este ansiado programa en el que Iru nos va a explicar por qué dice que es plana, pero ¿cómo va a ser plana? Por Dios, tenemos a Teresa Melgar, que es bióloga y está aquí en calidad de escéptica, respetuosa, con mucha intriga y mucha curiosidad, así que lo cual es maravilloso. Le mandamos un beso enorme a Daniela Vicente, que ha tenido un imprevisto familiar y no ha podido unirse, pero bueno, como me dijo antes Iru, esto seguro que nos llevará a varios programas y no pasa nada, porque aquí hay mucho tema. Bueno, Iru Landucci, ya le conocéis casi todos. Quien no le conozca, él, además de ser especialista en animación gráfica, es divulgador de la Tierra plana durante muchísimos años y es uno de los máximos representantes de ese tema en habla española. Voy a poner su web, que la tengo por aquí, si la encuentro, porque estoy atropellada, que es NUR para Todos, que muchos conocéis, tiene un montón de canales. Bueno, si entráis en nurparatodos.com.ar, ahí están todos los links. Y nada, que Iru hoy nos va a hacer una presentación de cero, ¿no? Porque hemos hablado un montón de veces, él ha venido varias veces ya aquí, hemos hablado de todos los temas menos del básico, que es el ABC de la Tierra plana. Pero ¿cómo va a ser plana? ¿Pero por qué narices pensáis? ¿Qué hacemos? Yo hoy he hecho ahí en Instagram enseñando todos los atlas. ¿Qué hago? ¿Los tiro luego a la basura después del programa? No sabemos por qué es, ¿no? ¿Esto tú qué haces, CGI? ¿Esto qué es, Iru? ¿Esto es una foto o No, eso es un CGI, incluso es un dicho, CGI? seguramente si lees en el pie de la foto te va a tener que aclarar que eso es una composición. Claro, claro. ¿Qué es un CGI para el que no lo sepa? Vamos, como hoy El estamos en plan CGI es básico. Computer Generated Image en Ajá. inglés, porque fueron ellos quienes crearon el acrónimo, pero básicamente traducido sería imagen realizada por ordenador o en castellano, imagen generada por computadora. Después, la metodología puede variar, puede ser, digamos, enteramente hecha de forma digital o puede ser a través de fotografías reales que luego se mapean en Claro. una geometría 3D y hay otros procesos más, etcétera, etcétera. Ujú. Y hoy en día se incorpora un nuevo artista que es la inteligencia artificial. Claro. Pues ya está, ya lo tenemos servido. Yo que soy publicista y directora de arte y fotógrafa, sé perfectamente que eso está chupado a hacerlo y no tiene ninguna dificultad. Así que, vamos, es un retoque. Lo que yo no sabía hace unos años es que lo de la NASA eran retoques, pero bueno, por lo visto está reconocido. Así que nada, Sí, por Iru, ellos mismos, de hecho. por ellos mismos. Lo que pasa es que a nadie se le ocurre ni mirar el pie de foto, nada, porque es algo que te meten en las series, desde que eres pequeñito. O sea, es algo que estamos tan programados con que la Tierra es redonda que ¿cómo vamos a dudar la base, ¿no? Entonces, esto genera toda esta disonancia que nos hace la cabeza así. Pero ¿cómo va a ser plana, Iru? ¿Cómo va a ser plana? Bueno, ¿Por qué? ¿Por qué me dices que gustó es plana? la ¿Por psicosis en la que acaba de entrar Lara, me gusta. Están Doy haciendo paso a una Teresa. pregunta en el chat que yo tengo la misma pregunta realmente. Entonces, ¿quiere decir eso que no hay ninguna foto real de la Tierra? Mirá, yo de hecho, esa pregunta me parece que da pie un poco a establecer ciertos marcos de referencia como para poder entendernos, ¿no? Aprovecho primero a saludar a Teresa, saludo a Lara. Siempre tenemos nuestras complicaciones con las presentaciones de Lara, justamente. Voy a poner todas juntas, básicamente, para que Vas a quede. hacer un programa especial en NUR para Sí. Todos? Especial programas de Lara. Especial presentaciones Lara, así, directamente. Y un saludo al chat, lógico, un saludo gigantesco. La verdad que buenísimo tocar este tema, como vos bien dijiste, nunca lo trajimos porque en realidad muchas veces a mí, a los hermanos Barea, a Dani Márquez y a un montón de colegas que iniciamos tal vez nuestro camino dentro de las plataformas de redes sociales por el tema de la Tierra plana. En mi caso no, yo tengo un programa de radio, o tenía un programa de radio allí por el 2012 que hablaba de los mismos temas que ustedes tocan en el Flit y Piflop, pero después el tema de la Tierra plana sí que tal vez me dio mayor visibilidad y aparte también me atrapó el tema, queriendo profundizarlo. Pero nunca lo habíamos traído acá porque, bueno, mantuvimos de alguna manera las cartas orientadas a la agenda actual y tal vez algunos temas históricos referentes al nuevo orden mundial, que va de la mano, lógicamente, aunque uno tal vez no lo vea así, pero va de la mano de lo que es la forma de la Tierra. Y la pregunta esa de la fotografía,
Yo, como dijo Lara, soy director de efectos visuales desde hace más de 24 años. Cada año agrego uno más y me voy dando cuenta de la edad que uno tiene, ¿no? Básicamente. Y me dedico a lo que es específicamente efectos visuales. Entonces, a lo largo de los años, como siempre fui bastante nerd y fanático al mismo tiempo de la ciencia ficción, obviamente me gustaba mucho todo lo que tenía, me gustaba, pero porque lo veía como algo posible y verdadero, todo lo que tenía que ver con los viajes espaciales, tal cual al menos lo narra la ciencia ficción, pero nunca, o mejor dicho, no es que nunca me creí, sino que siempre cuestioné lo que era el hombre en la luna por una cuestión de que a un ojo entrenado, a un profesional en el área, te das cuenta que hay muchas inconsistencias, o sea, que se les fue un poquito la olla, no sé si porque Stanley Kubrick le soltó la mano, o cuáles habrán sido las intemperies que tuvieron que haber transitado, pero realmente es una vergüenza a la fecha de hoy defender que esos videos representan, o ese material representa que el hombre jugó al golf en el Apolo 14, por ejemplo, en la Luna, ¿no? Lo digo como en el sumum del ridículo, porque ya no sabían más qué carajo hacer y entonces ya empezaban a hacer cualquier tipo de cosa. Todo eso ya de por sí es un análisis complejo porque uno lo dice, lo narra, pero lógicamente hay que demostrar, ¿no? Porque ahí el peso de la autoridad recae a favor de ellos. Entonces vos sos el conspiranoico que niega al hombre en la luna. Entonces, por lo tanto, yo no tengo que demostrarte que el hombre llegó a la luna porque ahí están los videos. Entonces, cuando vas ahondando, tenés que hacerlo de manera profesional, seria. Tengo varios charlas al respecto. Incluso también puede ser parte de esta temática más adelante, tratar de desacreditar al principio de autoridad por excelencia a la hora de hablar del espacio exterior, que es la NASA, más allá de las otras agencias. Dado esta pequeña introducción, existe una fotografía, lógicamente, fotografía en el sentido más, digamos, menos intervenido posible, que es una cámara a la antigua con una película en la cual simplemente se abría el obturador, se dejaba entrar la luz y esa imagen se producía en un rollo fílmico con obviamente las propiedades de revelado tradicionales, sin ninguna intervención posterior de forma digital. Esa fotografía es la única tomada incluso no por un artefacto creado por el hombre, podría ser esto un satélite o una nave que mandaron, sino realmente tomado por un ser humano. El nombre justamente de ese ser humano es Eugene, que me hace acordar un poco a la cuestión eugenésica, pero vamos a dejarlo de lado porque es el verdadero nombre, no recuerdo el apellido. Hilando ahí fino. Siempre, y bueno, ahora después podemos hablar de algunas cuestiones simbólicas de los hombres que bajan de blanco de las nubes. Eugene, no me acuerdo el apellido, en el Apolo 17, ni siquiera pensando en eso, supuestamente la historia es como que cuando estaban volviendo a casa, después de la última misión, se le ocurrió tomar, una cosa media rara, tomar la cámara de fotos y tomar una fotografía de la que se conoce oficialmente como la Blue Marble, como si fuese la primera, la 1.0, que es la imagen o la fotografía más reproducida, más vendida en términos tanto literales como también en términos simbólicos de la historia de la humanidad. Es la que aparece en todo, que no es la que vos tenés ahí en ese atlas que vos me mostraste, eso sí es una representación digital, sí, sino que es la Blue Marble, la que ahora vamos a ver en breve, pero que uno pone foto de la Tierra y es la primera que aparece en 1972, Apolo 17, tomado por Eugene tanto, bla, 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 de camino de regreso a la Tierra. ¿Es una fotografía? Sí, es una fotografía. Ahora, ¿el objeto que están fotografiando es la Tierra esférica vista desde afuera? Esa es la pregunta. El fenómeno fotográfico existe. Cuando vos te pones a analizar, es una fotografía a una pelota de madera pintada que ya tenían los ingenieros de las misiones Géminis y de las misiones Mercury, que ellos mismos te lo muestran, de hecho. Ahora después lo analizamos. Pero además, Iru, ¿desde dónde, con qué cámara, con qué objetivo? No es nada fácil hacer esa foto. O sea, yo te digo que soy fotógrafo, no es nada fácil. O sea, en ese momento hizo así, le quedó
justo del obviamente. tamaño centrada, No enfocar, solamente o eso, sea, mirá, es que es no tan sola difícil, es que no, o sea, mirá, no solamente eso, sino vamos a empezar a Enséñanosla, compartir pantalla. Lo que pasa es enséñanosla, que por ustedes favor. me están descarrilando de lo que yo iba a Saca presentar la foto ahora de mismo. manera ordenada, ¿no? Pero vamos estoy a Venga, en... dejar saca a la Iru foto. que presente. Oye, pero no me has dicho nada del astronauta bailando breakdance que hemos Sí, no, visto al principio. toda la Ese intro fue astronauta, por fantástica. Dios, Casi me que muero. Sí, venga. sí, sí, no, la intro fue Estamos fantástica en modo, y lo agradezco. modo breakdancers. Te voy a decir solo una cosa, ¿vale? Mientras pones la presentación, que los Barea no vienen hoy, pero vendrán a la próxima, ¿vale? Estaba ahora Sí, yo puede ser que no Jordi me- se una igual más tarde. es todo así. Él estaba ahora hablando, dijo que nos iba a ver desde el sillón. Bueno, esto es Claro, todo exactamente. siempre Urano mediante, como decimos. Venga, le Ok. damos a... Mirá, voy a abordar por esa temática, pero brevemente para no hacerlo demasiado extensivo, porque ya te digo, es un tema en sí, los efectos visuales aplicados a la propaganda de la doctrina copernicana. Pero de hecho tengo acá mismo, esto fue, a ver si lo tengo acá, lo tengo acá, pero estoy tratando de encontrar exactamente vamos a hacer así, mira. Vamos a hacer así. Esta es la fotografía a la cual la NASA, esto lo reconoce la NASA, no es, ya me acordé a dónde estaba, perdón, mejor voy a abrir directamente acá para no entrar en un laberinto sin la luz. PowerPoint O sea, básicamente lo y... que tú estás diciendo, a ver si me entiendo bien, Sí, es que esa foto no es real, o sea, que es una foto realmente, es decir, sí, es una claro. foto hecha, pero que no es una foto de la Tierra, ni mucho menos, que es un Exactamente. montaje. Básicamente, o sea, es una foto real de una cosa que no es verdadera. Una maqueta. De una Exactamente. maqueta, eso, de una maqueta, esa es la palabra, la maqueta. Mira, a ver, digamos esto. Es Hay bonito, indicios, pero vamos a ponernos en el abogado del diablo, obviamente. Hay indicios para sospechar de que haya sido así. ¿Por qué motivo? Porque existe una patente, esto es todo, yo todo lo que muestro acá es todo oficial y es todo buscable. Demostrable y buscable, ok. Exactamente, Ok. por cualquiera. Esta patente que está acá es una patente que existe desde el año 1905, ¿sí? Es una patente que el nombre de la patente es Dispositivo para producir efectos ilusorios, presentado por un militar norteamericano en el año 1905. qué sutil el nombre. Está bien, esto podría haber sido para una feria, podría haber sido para Sí, X. sí, Pero casualidad que en el año 1905, lógicamente, lo más alto que se subía era un caballo prácticamente. Está como aparato ilusorio, está un mundo esférico. ¿Sí? Es esto que está acá. Esto que está acá es esto así, tal cual. Esta es la patente oficial. ¿Sí? Esto tiene un diámetro, creo que era de 3 metros, una cosa así. Con la distribución continental, bien, un poco rara, obviamente, porque no puedes ver Sudáfrica y Australia al mismo tiempo, así a ese nivel, pero más o menos acá estaría África, toda esta parte es de Europa, toda la parte de Asia, ¿sí? Australia, parte de la Antártida, etc. que es la que Esta es la conocemos patente. todos, ¿no? Más o menos. Es la que ¿Cómo? tenemos, que esta es más o menos igual a la que conocemos todos. Que Exactamente. tenemos grabada Tenemos aquí. en la cabeza en el mapa. Exactamente. Esta es la patente presentada por el militar H.S. Maxim. ¿Bien? ¿Por qué uno se presta o se da derecho a dudar de que esa fotografía sea realmente de la NASA? Porque un par de décadas después, la NASA utiliza algo similar a eso que viene de la mano de Disney, cuando Disney hace toda una serie de propaganda llamada Hombre en el Espacio, Spaceman. Disney es el encargado de hacer, no sé si eran 12 capítulos de 1 hora, para bombardear en la televisión de que el hombre podía ir al espacio, donde su principal, digamos, actor dentro de esa serie es el propio Wernher von Braun. Y es de donde muestran todas las cuestiones desde estaciones internacionales hasta máquinas para aterrizar en Marte. Fueron a tope, como que todo prácticamente se podía hacer en el espacio. Para ese tipo de serie de televisión, un empleado de Walt Disney llamado Ron Howard, conocido como el hombre que creó la luna, porque era un artista impecable, tiene varias patentes al respecto, creó una luna esférica, creo que era de 1,5 metros de diámetro,
a la perfección del detalle, pero a la perfección del detalle. Esa misma técnica, lógicamente, uno la puede empezar a ver acá. Esto que ustedes ven acá es misiones de la NASA, documento oficial de la NASA, misión Géminis, los ingenieros viendo una Tierra esférica pintada a mano, rotando, que la única diferencia con la fotografía es el hecho de las nubes. O sea, esto mismo acá, con este fondo negro, con esta tela negra de fondo, haciéndola rotar y demás, si uno artísticamente, lo cual no es nada complicado, yo acá lo comparo con una simulación, digamos, con las estrellas de fondo para Universal Pictures, 10 años atrás, ¿no? Porque todo este tipo de cosas vienen de Hollywood, justamente. Esto que está acá, que ya la NASA utilizaba, es esto que está acá. O sea, ¿yo por qué tengo que aceptar que esta fotografía la tomó un ser humano en el espacio cuando no hay ningún tipo de referencia para decir que eso está en el espacio? De hecho, a la fecha de hoy, el otro día aparecía esta nota en Science Alert, que todavía están tratando de explicar cómo se veía tan pareja. Entonces le llamaron el misterio de la Tierra, de su brillo uniforme, tal vez tenga una solución, porque siguen todo el tiempo tratando de justificarse a muchísimas incoherencias que no solamente se dan en este aspecto, sino que se dan también en el aspecto, como dije, tipo Stanley Kubrick, con el hombre en la luna. Entonces, cuando uno empieza a ver las supuestas imágenes satelitales, la supuesta única imagen de la Tierra tomada como una fotografía humana, esto es una comparativa de un artista que él la pintó, por ejemplo. Es fotográficamente imposible eso, porque un objeto iluminado así, con ese fondo oscuro, sin ninguna transición entre medias, con todo enfocado, explícame con qué exposición y qué objetivo lo hizo un astronauta así casualmente al bajar de la nave. O sea, es No, que no, no ni tiene... siquiera, no, al bajar no. O O sea, y al, no sé, encima, no, encima es no desde no. adentro de la nave, Desde dentro con un cristal en medio también. con un cristal en medio y además de verdad, pues como eso sí tiene... flotando, ¿no? Estaría flotando en su modelo gravitacional que ni siquiera pueden explicar y moviéndose, pero con la cámara apoyada, tal vez, no sé, Claro. toda la ventana y tomó la mejor foto del mundo. Claro, Y tienes esta que es tener una exposición larguísima, larguísima, sin que se mueva para que te quede todo enfocado así. la Y además la NASA, iluminación es la imposible. O sea, NASA. es que Ellos no. fueron a Saturno, estrellaron la nave Cassini. ¿Cómo no van a sacar una fotografía? Pero bueno, a lo que voy es, no existe, o mejor dicho, oficialmente no existe a la fecha de hoy todavía una fotografía una tomada foto por real, vale. Esta es la única y es de dudosa procedencia, tenemos derecho a dudar, pero no por el hecho de la NASA, sino porque la Tierra es plana. Entonces, si la Tierra es plana, esta fotografía, que es la única que ellos utilizan como evidencia, hay que cuestionarla. Por otras cosas que ahora vamos a ver, pero después el resto son composiciones digitales, todo tiene su explicación de por qué cambian los tamaños, porque era un lente, otro lente, estaba más cerca, más lejos, el satélite, lo que vos quieras. No hay una foto, estamos en el 2023, no tenemos todavía un video, no una foto, un video real de la Tierra en tiempo real, que no sea procesada cada 10 minutos la fotografía, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, estos son pinturas, por ejemplo, de la película de Stanley Kubrick. Ya el fotorrealismo ya existía. Esta presentación va todo de eso, que no lo vamos a hacer ahora, pero va todo. Este es el hombre, Roger Howard, obviamente perteneciente a una logia masónica, y su participación con Disney y la CBS. Esta es la luna que yo les decía que se había creado específicamente para entrenamiento, de hecho, también. Pero como les digo, es una presentación larga que arranca con el hiperrealismo a través de la mano. O sea, pintar esa pelota es una estupidez para un artista que pinta fotorrealismo. Por eso este chico, yo lo puse comparativamente, este chico entra acá en escena y termina de pintarla, está el video completo de cómo la pinta y no tiene nada mágico ni nada. Entonces, si unimos la patente, las técnicas de pintura, la fotografía en el negro absoluto sin ningún tipo de evidencia de estrella, es como por lo menos ¿Con qué está tengo iluminada? derecho a sospechar, tengo derecho a sospechar. Bueno, y dice una cosa, querido, nuestro ya amigo del chat, querido Caballo, que dice que además la Tierra en teoría estaba achatada en los polos, ¿no? Bueno, pero pará, porque en ese detalle no se lo pasaron por alto. Si de hecho vos ¿no? agarrás la fotografía oficial que está en bastante alta calidad, ¿Sí? y la llevás, por ejemplo, a un AutoCAD, hay una excentricidad. Sí, está.
Pero Hay claro, la una gente cuando le silueta, dicen ¿no? achatada, uno tiene que tener en cuenta la escala, ¿no? Te dicen Ajá. achatada, es 0, entonces no lo vas a ver a simple ojo. Pero ellos ahí eso lo respetaron, de hecho. Ujú. Pero bueno, tiene otras inconsistencias. A ver, vamos a tocar el tema entonces de la Tierra plana versus la doctrina copernicana. El tema primero que nada es, y me pareció interesante este pequeño desvío, porque esto se lo tiene que abordar desde un montón de perspectivas. La primera es la geométrica, ¿sí? Porque vamos a hacer el estudio en el objeto Tierra. Ujú. La segunda es que ninguno es astronauta. Entonces nadie la vio desde afuera, ni siquiera el astrofísico más capacitado del mundo salió al espacio. Simplemente el 0,000001% de la población mundial es astronauta, procedentes en muchos casos de logias ocultistas, son militares, siguen órdenes y un montón de etcéteras en los cuales no es que yo no crea, sino que desde la ciencia no puede recaer todo en el 0,0001% de la gente para creer las imágenes que me muestran a través de la televisión, porque tengo razones para dudar de que esas imágenes o fotografías sean realmente en su contexto natural reales. Tercero, después hay que entrar, en algún momento va a haber que entrar entonces, si no es como me la mostraron, ejemplo, esa fotografía, ¿cómo es? Lógicamente. Claro, Y después va a haber que entrar en desprogramarnos de las agencias espaciales, como uno se desprograma de la religión en cuanto a las instituciones, o se desprograma de los partidos políticos fuera de lo que es la política, y así sucesivamente. Por eso digo que puede llegar, si el tema les interesa, puede llevar varios programas. Incluso hay que entender la filosofía detrás de la doctrina copernicana, no solamente el aspecto científico, sino también el económico y el político. Son mínimo esos 4 paradigmas, ¿sí? Vamos a tratar de abordar hoy lo más concreto en términos científicamente hablando comprobables, digamos, ¿bien? La pregunta es válida si nuestro mundo es plano o esférica. ¿Por qué motivo es válido? Y uso como principio de autoridad, uso un físico teórico, colega de un argentino llamado José Edelstein, él es Andrés Gomberov, han escrito multiplicidad de libros, todos muy pro ciencia oficial, alabando a Albert Einstein en muchos de sus casos, pero puntualmente José Edelstein vive desde hace mucho tiempo en España y es catedrático en la Universidad de Santiago de Compostela. Todos, como digo, Edelstein, Gomberov, son todos muy amigos de el señor Alberto Lapiedra, ¿no? Esa es la traducción literal de Einstein en alemán. Sin embargo, cada tanto, como uno es argentino, el otro es chileno, en un café chileno, en una charla científica, un café chileno, él hace una aclaración que es de donde uno tiene que partir, le guste o no le guste. Nadie en el chat, ni nosotros aquí en este directo, experimenta ni tiene razón para pensar, si no es por una cuestión de que alguien se lo dijo, que la Tierra sea esférica. No existe nada que vos te levantes a la mañana y te vayas a dormir a la noche y durante el día contemples la naturaleza y digas, esto está girando y seguramente es curvo. Porque incluso si uno quiere creer la historia de que los españoles se pensaban o los navegantes se pensaban que cuando llegaban al horizonte se caían, lo cual es medio infantil creer eso, a lo sumo se caían de una línea recta. Por eso se juega con esta cuestión arquetípica de una tierra cuadrada, cuando no tienen ni pies ni cabeza. Esas son todas como hablar de Papá Noel, básicamente. Entonces, aquí, si ustedes no escuchan el audio, me dicen y yo lo vuelvo a configurar. Entonces yo quiero... ¿Se escucha? Sí, sí. Esto es una charla donde quiere explicar el tema de la curvatura del tiempo y el espacio. Pero entonces lo que él dice es lo siguiente. Entonces yo quiero hablarles un poquito de la evidencia, porque quizás ustedes no se han preguntado muchas veces por qué la Tierra es redonda. Ese es el primer ítem interesante. Ustedes tal vez nunca se han preguntado por qué la Tierra es redonda. Y eso implica la victoria del sistema educativo jesuita, que es quienes crearon el modelo
heliocéntrico, porque nosotros no nos preguntamos realmente. Tal vez te lo preguntás de niño, pero inmediatamente en el colegio te van a ya poner el globo terráqueo, el mapa de Mercator, etcétera, etcétera. La Tierra es redonda. Y además te van a seguramente asociar la emoción con la estupidez, la emoción de la estupidez con la Tierra plana, ¿no? Antes pensaban, cuando la gente era tonta, pensaban que se caían, etcétera. Primado negativo en su máximo esplendor. De hecho, si miramos la Tierra, la vamos a ver bastante plana. Esa es la expresión que quiero dejar en claro. Si miramos la Tierra, es plana. Obviamente nadie va a ser tan básico de pensar que plana significa totalmente uniforme como una mesa, ¿no? Hay montañas, hay depresiones, cavernas, hay todo un sistema de relieve en la Tierra, pero cuando hablamos de plana, estamos hablando de la contraposición a curva, ¿sí? Porque incluso en la Tierra esférica tampoco es curva perfecta, supuestamente, porque es una curva, pero de manera promedial, porque también hay montañas y también hay depresiones. Las dos cosas aplican, ¿sí? Pero el punto es, cuando ustedes experimentan en su vida diaria, no pueden decir que la Tierra es esférica. La vamos a ver bastante plana. O sea, de hecho es una total locura pensar que la Tierra es redonda si ustedes lo piensan un rato. Y eso también, es que es una total locura pensar que la Tierra es esférica, además que gira alrededor del Sol, si ustedes lo piensan un rato. Realmente es un poco loco pensarlo porque volvemos a lo mismo. No nos olvidemos que el método científico arranca con la intuición en muchos de los casos, pero después tiene que ser validado por los sentidos, y después los sentidos tienen que ser validados por la maquinaria, por el mecanismo o lo que fuese. Cuando eso no se completa, después viene la repetición, etc. Pero cuando eso no se puede lograr, entonces queda una física teórica, que la mayoría de la física teórica de hoy en día o está en el microcosmos o está en el macrocosmos muy lejano porque no podés ir a comprobarlo. Por lo tanto, no es física en su estado puro, interactuar con los objetos. Estás simplemente teorizando en base a modelos establecidos, estadísticas, asunciones, axiomas, etcétera, etcétera. Continúo para que quede claro esto. Es total locura pensar que la Tierra es redonda si ustedes lo piensan un rato. Locura pensar que la Tierra es redonda si ustedes lo piensan un rato. Ustedes ven cualquier extensión de tierra más o menos grande y la ven totalmente plana. Acuérdense que les quiero hablar de curvatura, y para hablarles de curvatura tengo que hablarles de planitud primero, que es la ausencia de curvatura. Entonces, a primera vista la Tierra es plana. La planitud es útil y es una muy buena aproximación, y es lo que hacemos siempre en ciencia, vamos aproximando, para darnos cuenta que la Tierra no es plana. Y esta es una buena pregunta que siempre está bueno contar con gente que tal vez no se metió en el tema. Porque, por ejemplo, yo voy a usar a Teresa, si usted me lo permite, doña Teresa, y le pregunto a usted, ¿no? ¿En qué orden de magnitud yo me tengo que alejar de la superficie terrestre para confirmar que hay curvatura, por ejemplo? ¿Qué crees vos que pensás? Algo que tengas el dato porque lo hayas estudiado, ¿no? No sé, en tu caso. No tengo ni idea. No tengo ni idea, pero como mínimo, supongo que el radio de la Tierra, el radio sería un... O sea, de 0 a 6.000 kilómetros. No En los 4.500 no me lo puedo notar. Pero no es, está bueno la contestación tuya, pero no puede ser que yo para ver la curvatura de la Tierra me tenga que ir 6.000 kilómetros para arriba, ¿no? Que ese sería el radio de la Tierra. Incluso él acá, habla de aproximación, habla de magnitud, y va a decir algo interesante, que es lo siguiente. Similar a lo que vos comentaste. No es plana, tenemos que mirar extensiones muy grandes de la Tierra, del orden del radio de la Tierra. Anda. No, es que, claro, es que está perfecto justamente, por eso me gustó la respuesta que vos diste. Lo que pasa que entonces ahí, por ejemplo, nosotros decimos, del orden del radio de la Tierra. Mirá, bien. ¿Qué nos dice el sumario de evidencias, no de pruebas? Recuerden que lo evidente no tiene por qué ser lo correcto, ¿sí? Son evidencias, es algo que evidencia que puede ser de esta tal manera. La primera, obviamente, se sigue manteniendo porque se estableció a capa y espada
y por lo tanto no pueden salir de esa porque entonces la gente podría empezar a preguntarse o a repreguntarse. Entonces, según Wikipedia, que toma datos de los libros académicos, etcétera, etcétera, en su orden de importancia, la primera es que desde el mar es posible ver montañas elevadas o luces altas desde grandes distancias mucho antes que los terrenos bajos, o la clásica, los mástiles de los barcos desaparecen antes que los cascos, ¿no? Esta idea, ¿sí? Eso es una forma indirecta, no es la forma directa de ver la curvatura de la Tierra. Pero vos decís, ¿a qué distancia desaparece un barco? Porque entonces no puede ser que yo me tenga que elevar en el orden de 6.000 kilómetros para ver la curvatura terrestre. De hecho, sería una total locura y estaría desacreditando incluso a la Estación Internacional Espacial en este momento, ¿no? Que está a 400 kilómetros y muestra, más allá de sus cámaras ojo de pez, muestra una curvatura. Si nosotros vamos a la oficialidad utilizando la matemática, porque uno puede decir, bueno, pará, vos me estás hablando de una magnitud, de un orden de magnitud, pero pará, vamos a la precisión porque tenemos hoy justamente la capacidad de reducir un poquito los números y tal vez ir a algo más preciso exactamente. ¿Por qué? Porque ustedes establecieron, digo ustedes, la academia, estableció que la Tierra tiene un promedio, dado ese achatamiento y el estiramiento en el Ecuador, tiene un promedio de 12.700 kilómetros de diámetro, y ese es el número oficial, ¿sí? Y ya no te podés escapar de eso, porque aparte incluso hay otros motivos por los cuales lógicamente no se pueden escapar y son válidos, no está mal. El tema es que si uno hace la pregunta, ya sea en Google, va a un libro o utiliza la propia matemática, por ejemplo, vamos a tomar un caso emblemático, una revista que muchos conocen, muy interesante, creo que todos la conocemos, dice, ¿desde qué altura se ve que la Tierra es redonda? Y acá se dice que según los cálculos matemáticos, no la apreciación de un físico teórico, que no sé por qué motivo estará, no sé si lo hará adrede o no, de decir semejante barbaridad, desde una altitud de 10.000 metros, que es por lo general el promedio de un vuelo comercial donde los civiles pueden acceder, más o menos a la que vuelan los aviones comerciales, deberíamos ver el horizonte, o sea, la superficie de la Tierra, con una curvatura de 0,056 grados. A veces esto parece poco, pero no nos olvidemos que nosotros somos bastante pequeños. Entonces, por lo tanto, si bien esta resolución angular no es exactamente lo ideal para ver, no es pequeño en comparación al tamaño de la Tierra, pero nosotros somos muy chiquititos en comparación al tamaño de la Tierra. Por lo tanto, es como asociar la hendidura de un pocito en una baldosa para una hormiga, no es lo mismo que para nosotros. Hay ventajas de ser pequeño y obviamente hay desventajas de ser pequeño para ver un objeto muy grande, ¿no? Pero este es el cálculo matemático. Lo que ellos te dicen es la misma que si contemplamos un círculo de 10 metros de radio es desde 56 centímetros de distancia, bla, bla, bla. Acá está el punto al cual no se puede escapar uno, que es, para ver bien la curvatura terrestre, o sea, para realmente apreciar la curvatura terrestre, solamente hay que volar a 15 kilómetros o 20 kilómetros. O sea, no es mucho más que la de un avión comercial. No hay que ir a 6.700 kilómetros, no hay que subir a 100 kilómetros, no hay que subir a 400 kilómetros. ¿Por qué? Porque la Tierra tiene 12.700 kilómetros de diámetro y hay una caída de curvatura que es apreciable si la Tierra fuese curva. ¿Es una temática que no se enseña en el colegio? Sí, lógicamente. ¿Por qué? Porque es insostenible hoy en día con la tecnología que nosotros tenemos y la queremos poner a prueba. Entonces ya mejor saltear eso directamente. Pero matemáticamente, si uno hace, utilizando el teorema de Pitágoras, utilizando el teorema de Bhaskara II, etcétera, 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 puede corroborar que si la Tierra fuera una esfera de 12.700 kilómetros de diámetro promedio, entonces a medida que uno se va elevando, tiene que haber una caída de curvatura que se estableció por lo menos para un cuarto de esa esfera, lo cual es una buena aproximación utilizando el método de Samuel Roboham, de 8 pulgadas por milla al cuadrado. ¿Bien? Y por eso da este número, que lo dice un sitio oficial como es muy interesante, o incluso respuestas de ciencia y matemática, astronomía y el espacio en Yahoo Respuestas,
también lo mismo. La curvatura de la Tierra de uno de 10.000 metros, dicen acá, y cuando uno sigue leyendo, hablan de esos 15.000, 20.000 metros de altura. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos acceso a enviar, no un ser humano, porque sí se puede enviar un ser humano, pero eso es para muy pocas personas. El último fue Felix Van Garner. Pero sí podemos enviar globos con cámaras. Podemos utilizar cámaras rectilineales o podemos utilizar cámaras con ojo de pez. Lógicamente, lo ideal es no utilizar cámaras con ojo de pez, dado que si utilizamos cámaras con ojo de pez, ya estaríamos interviniendo en la observación. Esto es un frame comparativo de un globo sin cámara ojo de pez que llega a 36,9 kilómetros de altura. O sea, no a 15 kilómetros, tampoco a 20, sino incluso prácticamente el doble. Esto está hecho en AutoCAD y esto que ustedes ven en magenta tendría que ser la caída de curvatura a esa altura, que ya no es 0,056 grados, sino que ya prácticamente es de 1 grado y pico. Sin embargo, la observación marca un horizonte a la altura del observador. Obviamente, un dato que no es menor, no se ven las estrellas, eso después lo vamos a abordar, pero empiezan a haber evidencias, vamos a dejarlo en el marco de la evidencia también, de que la Tierra no está presentando la curvatura que debía a esas alturas. ¿Bien? Acá tenemos una pequeña compilación muy rápida. Vamos a adelantar así. Acá están los métodos que uno puede utilizar, matemáticamente hablando, para hacer uso de esa tablatura. Esto es un poco lo que les mostré. Y acá son algunos fragmentos de videos, que son videos completos, que salen del suelo y ascienden, y vos ves todo el viaje completo, y lo hace gente totalmente civil. Incluso les diría que la mayoría de lo que se ve acá ni siquiera son con la intención de demostrar si la Tierra es plana o no, era simplemente un ejercicio. Esto, por ejemplo, es un globo a 34 kilómetros de altura, se puede ver un sol local, no hay estrellas, el horizonte plano, obviamente, a la altura del nivel de los ojos, e incluso, esto de acá olvídense porque yo les agregué unas frasecitas de Barack Obama hablando de si la Tierra es plana o no. No sé si en este video se va a llegar a ver la luna. Déjenme adelantar un poquitito. Voy a adelantar, creo que sí. Acá incluso ustedes pueden ver un radio de luz que va decayendo inversamente proporcional a la distancia de la fuente, por eso se va volviendo más oscuro cuando se llega acá que cuando está acá. Que pueden ser indicios de un sol local, que es justamente dentro del modelo de Tierra plana, el Sol y la Luna tienen la misma distancia, y están, el mismo diámetro, y están más o menos a unos 7.500 kilómetros de altura, no a 150 millones de kilómetros. Déjame adelantar, a ver si ustedes lo pueden llegar a ver, que es lo que me interesa. Ahí está la Luna, ¿la ven? Ese puntito, ¿se llega a ver? ¿Hay un puntito blanco? No. ¿No se llega a ver? El cursor, se ve tu cursor, pero... Bueno, pero espérate que lo vamos a hacer más fácil. Pero es para que quede en evidencia simplemente. Voy a ponerlo acá en Photoshop rápido. Ahí, ¿ven? ¿Ven eso que está ahí? Ah, sí. Esa es la Luna. Iluminada, lógicamente, desde este lado. Iluminada desde este lado que está acá, porque obviamente la fuente de luz en este caso es esta que está acá. Pero es interesante porque están en el mismo plano. El Sol y la Luna. Ahí. En una Tierra que evidentemente, por lo menos a los sentidos de la observación, en este momento, mi sentido lo que me dicen es, la Tierra es enorme y el Sol está sobre la superficie terrestre y la Luna también, e incluso comparten el mismo espacio, vamos a decirlo así, como la astronomía, como la astrología lo considera. Ahí ya se empieza a ver mejor la Luna, ¿sí? Se empieza a ver mejor, y acá ya también se empieza a ver mejor el tema del foco de luz, de donde estaba el Sol y demás. Muestro esto simplemente por una cuestión de que los números no coinciden. Tal vez esto hasta 1900, les diría, incluso hasta el 2000 tal vez, no era tan accesible al civil. ¿Me explico? No era esto así. Esto es, por ejemplo, en el Paraguay. Me parece, sí, a ver si lo estoy poniendo bien. Sí, esto es Paraguay. Esto es en Paraguay. Esta idea de agarrar un globo, poner una caja, poner una cámara, tirarlo, después recuperarlo, después traer, bajar la información, bajar el video, ahora es muy común, pero hace mucho tiempo atrás no era común, no tenías acceso a eso, de hecho.
Estas son gente común y corriente que lo tiran, ahí se puede ver cómo se eleva y demás. Esto lo muestro como comparativa de lo que sucede muchas veces y es lo que uno está acostumbrado a ver en los medios de comunicación, que cuando el globo empieza a elevarse, también esto lo hace la NASA, se empieza a elevar y demás, se empieza a elevar, esta es otra cámara, perdón, estoy adelantándolo por una cuestión de tiempo, pero quiero decir, a veces lo que sucede es que se torna convexo en lugar de, cóncavo en lugar de plano o convexo. Eso es porque la cámara simplemente tiene una deformidad y no tiene nada que ver con si la Tierra no va a ser así a 20 metros de altura, ¿sí? Esto es lo que estamos acostumbrados a que se nos muestre. Esto, justamente, esto que vos decís, ya es curva la Tierra. Esto es cuando se usa un ojo de pez. Cuando esto asciende y termina ascendiendo, vamos a mostrarlo más arriba, a veces lo que sucede es esto. La Tierra se ve, entre comillas, cóncava, de golpe se ve plana y de golpe se ve convexa, ¿sí? Pero por eso tratamos de no utilizar, para no tener que estar calibrando, se trata de no utilizar ojos lente de pez, por eso mostraba las cámaras que tienen, no existe el lente rectilineal perfecto, pero son bastante buenas. Voy a volver aquí, se entiende, ¿no? Yo lo estoy hablando lento, pero para que se entienda, básicamente, al menos en un principio, que quede claro, nadie puede experimentar una Tierra esférica ni giratoria alrededor del Sol basado en los sentidos y basado en la observación. No significa que esa sea la verdad, simplemente que no hay muchas razones para pensar que la Tierra podría llegar a ser una esfera girando, incluso girando alrededor del Sol. Vamos al caso que figura acá, que figura en Wikipedia y que a mí me ha perseguido en todas las entrevistas a las que me han llamado, la famosa, pero nosotros vemos un barco que desaparece en el horizonte. Sí. Incluso personajes del estilo divulgadores muy populares, en España sobre todo, como es la Gata de Schrödinger, lo citan, vergonzosamente para mí ya a esta altura, lo citan en los programas de televisión y la gente como que, me dieron la pastilla azul, me vuelvo a tranquilizar, ¿no? Aparte, si queremos comprobar realmente que la curvatura de la Tierra a nuestros ojos existe, solo hay que ver alejarse un barco en el horizonte. ¿Sí? ¿Qué es lo que primero que desaparece de un barco? El casco. Primero desaparece el casco, y eso es porque dejamos verlo por la curvatura, y después ya el mástil y todo eso dejamos de verlo. Si la Tierra fuera plana, sería siempre más pequeño. Todo. Ese es uno de los argumentos principales. Sinceramente, es un poco a una persona que estudia óptica, por ejemplo, decís, pero pará, y la refracción atmosférica y la resolución angular y todos los fenómenos que se dan de la luz cuando atraviesa un medio, o sea, es la única explicación de que por qué un barco desaparece en el horizonte es porque la Tierra es curva, porque de hecho el mástil no se inclina, va desapareciendo pero va comprimiéndose, justamente. ¿Es la única explicación a ese fenómeno o puede haber otra explicación en la cual nosotros la podemos abordar? Que esa es la idea de esto, ¿no? Entonces, ¿no? Esta es un poco la pregunta. ¿Por qué? Porque no puede ser que haya una sola explicación. Y además, volvemos a lo mismo. Si el barco desaparece por la curvatura de la Tierra, yo con el ojo, en el mejor de los estados, podés ver 4,5 kilómetros al horizonte. Por lo tanto, si ahí ya está la curvatura terrestre, desde una montaña ya tendría que ver un pedazo de curvatura bastante importante. No puede ser que me digas que me tengo que ir 6.000 kilómetros, o sea, en el orden del radio de la Tierra para ver la curvatura, pero al mismo tiempo la veo de forma indirecta porque un barco desaparece a 4,5 kilómetros. ¿Me entendés? Que empiezan a haber como inconsistencias muy, muy extrañas. Está bien, en la época que se planteaba lo del barco, volvemos 500 años en el tiempo, tal vez, o más. Y entonces está bien, era válido, entre comillas, ¿no? Era válido proponer esa idea, pero hoy esa idea no se puede proponer. ¿Por qué lo digo? Vamos a tratar de explicar ese fenómeno y lo tengo que explicar así, ¿por qué motivo? Porque si el barco no desaparece, es como lo de la fotografía. Si el barco no desaparece por una cuestión de la curvatura terrestre, entonces ya es un ítem que tenemos que ir descartando, porque en definitiva siempre la premisa es
¿por qué carajo vamos a pensar nosotros que la Tierra es esférica si no hay ninguna evidencia que nos haga pensar que la Tierra es esférica? Lo que nos hace pensar que la Tierra es esférica es un sistema educativo llamado doctrina copernicana que debe tener sus intereses por detrás, al igual que en cualquier tipo de agenda, ¿no es cierto? Es un poco lo que se da hoy en día con el tema del género. El que tiene pito es hombre, el que tiene vagina es mujer. En términos físicos. Ahora, en términos ideológicos, vos me podés decir que sos una jirafa. Bueno, está bien, pero no sos una jirafa. Mirá, querido, ahí hay una jirafa y ahí estás vos. Entonces nos están llevando a ese nivel de contradicción constante. Esta no es la excepción, básicamente. Primero hay que entender que el aire está compuesto, no es transparente, por más que nosotros lo percibamos como transparente, no es transparente el aire. El aire tiene bastantes, más allá de, me sale la palabra en inglés, perdón, moisture, pero que sería así como impurezas, perdón. Principalmente tiene vapor de agua. ¿Sí? Esto es el sitio oficial de Estados Unidos, el USGS, lo dice acá claramente, como una especie de diluvio. Dice, si todo el vapor de agua que contiene la atmósfera en este momento se condensara y se hiciera agua, el mundo se inundaría 2,5 centímetros. No llega, no necesitamos el arca de Noé, pero habría 2,5 centímetros de agua en todo el mundo si se condensara la atmósfera. ¿Eso qué significa? Significa que existe distorsión atmosférica. ¿Bien? Porque la luz, obviamente, al atravesar el medio, distintos medios, va a generar distorsiones. Acá lo que nosotros tenemos es una serie de 3 comparativas en el desierto, en un lago y en un territorio también así seco, húmedo, de una persona caminando. ¿Sí? Vamos a analizar brevemente por cada uno de los cuadrantes como para que se entienda. Esta persona que está acá, por ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer así, así se ve esto. Esta persona que está acá, uno podría empezar a decir, y los pies, si yo me pongo así fino, los pies están por detrás de la curvatura terrestre. Según la teoría del barco, yo no le veo los pies, está en el horizonte, ¿no? Está más allá de que estas montañas sí están detrás de la curvatura, pero emergen, porque son altas. Pero este hombre viene de atrás de la curvatura. Obviamente, a medida que va cambiando la lejanía y se empieza a acercar, las piernas le empiezan a aparecer y ya ahí podemos distinguir el hombre era un hombre, no era un alien caminando. Que de hecho este es el fenómeno, Fata Morgana es el fenómeno por el cual se atribuía mucho la presencia de sirenas en el mar, básicamente por estas distorsiones. Si nos vamos a un lago, ¿sí? Ahí abajo, hacemos un zoom, la cámara está prácticamente apoyada al nivel del agua, hacemos un zoom, uno diría, esos edificios están cortados por la curvatura de la Tierra, igual que el fenómeno del barco. Sin embargo, a medida que nos vamos acercando, se puede ver que hay un espejismo, hay un reflejo. No solamente porque haya agua, sino porque justamente es una cuestión de resolución angular, de perspectiva y del comportamiento de la luz en el medio. ¿Sí? Ahí hacemos un zoom más cercano, se puede ver cómo se espejan las rocas y demás, en esta línea de acá. A partir de esta línea para abajo, es un espejo de sí mismo que está arriba. Pero no se corta la base de la roca porque hay una curvatura terrestre. ¿Bien? Si venimos acá, vamos, por ejemplo, a un clásico ejemplo, vamos acá. Este objeto, que directamente al principio ni se percibe lo que es, uno también lo mismo. ¿De dónde viene ese objeto? Obviamente viene desde un plano. Se va acercando, va entrando en la resolución angular, va entrando en las condiciones atmosféricas para poder ser visualizado y te das cuenta que era un auto de carrera. Lo mismo con el famoso barco. Es esta parte del barco, esto es interesante para analizar. El horizonte real, el horizonte geométrico, para la Tierra esférica es geométrico. Para la Tierra plana el horizonte es óptico, porque no es una cuestión física el horizonte. El horizonte es un concepto óptico, en el que cuando yo camino aparece más horizonte. En la Tierra esférica eso no aparece, eso no sucede. La Tierra esférica tiene un eje de coordenadas para el horizonte. ¿Bien? Es esto que decíamos, a 20 kilómetros de altura yo no puedo ver más de X cantidad de kilómetros al horizonte porque el horizonte es geométrico. Y punto. La otra parte ya está por el otro lado. Esta parte del barco
no está flotando por encima de la curvatura terrestre, porque con el concepto del barco, esta línea que está acá es el horizonte real, de donde los navegantes se caían y eran comidos por monstruos, y abajo seguramente había una tortuga gigante, ¿sí? Pero claro, este pedazo de barco, que no había en la época de Aristóteles, sobrepasa, está volando la curvatura terrestre, está por encima de la curvatura. O sea, hay una parte que sí está ahí, pero la otra parte todavía no se cayó, no terminó de inclinarse. No, bueno, eso obviamente es una cuestión de lo que venimos diciendo. Resolución angular, perspectiva, fenómenos atmosféricos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno hace un zoom out, ahí hay un telescopio inclusive, obviamente ese barco se ve chiquitito, cortado, etcétera. Acá lo mismo, nubes espejadas, no están flotando por encima del horizonte ese geométrico. Obviamente están en el cielo, sí, pero por perspectiva la nube parece descender. Pero es por una cuestión de que el cielo y el suelo, parece que el suelo asciende, el cielo desciende y convergen en el horizonte, que es simplemente una cuestión de perspectiva. ¿Cómo esto se puede simular en un laboratorio, en un ambiente controlado, que es uno de los pasos del método científico? Esta es la hipótesis, ¿bien? Ahora, esto puede ser que esté pasando por estas condiciones de temperatura, presión, etcétera, etcétera. En un laboratorio lo que se hace es, se configura esta serie de nanotubos de carbono, el cual van a ser, a través de estos tubitos de cobre, se les va a inyectar agua con distinta temperatura, ¿sí? Esto ya está dentro de una pecera con agua. ¿Por qué? Porque nuestro aire tiene agua, ¿sí? Vapor de agua está en el aire. Entonces lo que se va a intentar de hacer acá es, a través de estas ondas de calor que van a estar siendo inyectadas en estos nanotubos transparentes, se va a empezar a jugar con lo que se denomina el índice de refracción. Y entonces uno va a empezar a ver el siguiente fenómeno. Comienza a inyectarse agua, y déjenme que lo agrando bien. Ven cómo parece desaparecer gradualmente de atrás hacia adelante. Pero en realidad no desaparece. En realidad, el cambio de temperatura iguala el índice de refracción del agua. Palabras técnicas, pero bueno, es así. O sea, no puedo escapar de eso. Entonces, ahí pareciera que uno diría, no, y bueno, los nanotubos de carbono son invisibles, o se fueron atrás de la curvatura de la pecera, pero en realidad no se fueron a ningún lado, es simplemente una mimetización en el medio por los cambios de temperatura, de presión, etcétera, etcétera. Entonces, el fenómeno que nosotros vemos del barco, acá incluso se puede ver el rebote en el agua de cuando sucede eso, ¿eh? Es como un espejismo, ¿no? Es como el fenómeno de los espejismos. Es el fenómeno del espejismo reproducido en laboratorio a escala, por eso se llama Fata Morgana, ¿sí? Esto que nosotros estamos viendo ahí en un ambiente controlado, lo vemos en la naturaleza y demás, es esto mismo que sucede acá, por ejemplo. Esto es un time lapse. Se filma a lo largo de todo el día. Acá abajo se especifica cuál es la temperatura del viento, la lluvia, la temperatura ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense. Por ejemplo, si una persona fuera en este momento, vamos a ponerlo, a ver, creo que es ahí, ponele, ¿no? Va ahí, a las 3 de la tarde, y saca una fotografía, y viene y le dice a su amigo, ¿viste que la Tierra no es plana? Porque yo fui y hice los cálculos, la medida, y la parte de la península de acá de Carolina del Norte se tendría que ver toda entera. Y mirá, acá está la foto, se ve, no se le ve la costa. Pero ese mismo amigo le dice, ¿y vos sacaste la foto a las 10 de la mañana? Se vean hasta los edificios que están ahí abajo. Entonces, acá lo que quiero decir es, las cosas cuando llegan a un nivel de resolución angular, fíjense que hasta parece que se eleva la marea. Esto es un lago, no es mar. Entonces, esta idea de las cosas desaparecen en el horizonte porque hay una curvatura geométrica, no es tan así. Y la del barquito, repito, podía ser algo interesante hace 50 años atrás. Hoy esa no es más sostenible para demostrar que la Tierra es esférica. Incluso esta es la comparación máxima, a las 5:44 directamente no se ve toda esta parte
de ese territorio. Desaparece completamente por ese fenómeno de la Fata Morgana. Sin embargo, siempre ha estado ahí. Obviamente siempre ha estado ahí. ¿Bien? Lo mismo pasa con esto. Esto ya es cuestiones de... estos fueron, como digamos, peleas entre terraglobistas y terraplanistas. Iba un terraglobista y decía: yo, que vivo cerca del faro de no me acuerdo dónde, lo filmé y fíjense, el faro tendría que verse hasta la base, este video de acá abajo, y no se ve. Ahí lo tienen, yo hago un zoom, esto, aquello, lo otro. El terraglobista no fue otro día, lo dejó pasar. Entonces después fue otro, y dijo: a ver, voy a filmarlo. Y ahí estaba la base con el faro. Entonces nuevamente volvemos a lo mismo. No es curvatura terrestre, es un fenómeno atmosférico. ¿Bien? Esa sería la verdadera línea del horizonte, que lamentablemente por condiciones climáticas, atmosféricas, no se puede ver. Pero no significa que eso sea una curvatura geométrica. Entonces, lo muestro como ejemplo, ¿sí? De hecho, acá está el video que había ido al atardecer esta persona y decía que como él había filmado esto, decía: ¿dónde está todo el resto del faro? Bueno, ese día, a esa hora, atmosféricamente hablando, esta era la condición. Pero un día de menos humedad, esta es la condición. Entonces, empezamos a entrar en problemas para demostrar... De forma directa no se puede demostrar la curvatura terrestre por esto que decimos, ¿no? O sea, no hay manera directa porque me elevo a 30 kilómetros y el horizonte sigue estando al nivel de los ojos y sigue siendo plano. Evidentemente, estamos en problemas para demostrarlo de forma directa. De forma indirecta es la del barco, ¿no, muchachos? La del barco no va más. De hecho, lo muestro como última cierre de esta temática. Es la fundamental, entender la diferencia entre un horizonte geométrico y un horizonte óptico. Después vamos a tener que explicar los eclipses, las estaciones del año y todos los fenómenos de la naturaleza asociados a un modelo, ¿sí? Pero eso es el cielo. Eso es más indirecto que el barco, porque ni siquiera podemos ir a esos lugares. Estamos suponiendo que la sombra es de la Tierra en la Luna, en un eclipse lunar. Pero, ¿y por qué? ¿De dónde te sacaste que la sombra tiene que ser sí o sí de la Tierra, por ejemplo? Por último, en laboratorio lo mismo. Acá lo que se busca es reproducir la Fata Morgana en su máxima esplendor, pero ¿cuál es el detalle? Siempre la cámara tiene que estar a nivel y el objeto final, más allá del medio, también tiene que estar a nivel. Acá lo que nosotros le pedimos a la gente que aboga porque la refracción atmosférica es tan mágica que hace que los objetos se eleven, es esa demostración. Yo necesito la demostración que un objeto, ¿sí? Si acá está la curvatura terrestre, esta es la curvatura terrestre, yo quiero que vos me muestres en laboratorio cómo un objeto que está supuestamente oculto, en algunos casos más de 1000 metros, se pone acá arriba por refracción atmosférica. Estoy todavía a la espera de eso. Todos estamos a la espera de eso, porque ese es el argumento que utiliza la ciencia cuando te dice: hoy se ve desde Barcelona, Mallorca. Pero, hombre, hay 254 kilómetros. Pero es que la refracción atmosférica hace que Mallorca se vea perfecta en el horizonte para vos, hoy. Está bien, pero tendría que estar oculta por la geometría terrestre. No, pero la refracción atmosférica levantó todo. ¡Pum! Claro, bueno, con esa Papá Noel existe y es el que le trae los regalos a los nenes, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando uno quiere recrear este fenómeno, ¿qué es este? El Canigou, en Francia. Una de las observaciones turísticas más relevantes. La gente, hay 2 veces en el año que pasa siempre en el mismo periodo, porque es una cuestión de la orientación solar, en donde vos podés ver literalmente la figura del Canigou desde 400 kilómetros de distancia. No sé si ustedes lo conocen o no lo conocen de lo que estoy hablando, o al menos el nombre del Canigou. No. Básicamente... ¿Tú, Teresa? Mira, vamos a poner acá A ver. fotos del Canigou. Y aunque lo conociéramos nosotras, seguro que alguien no lo conoce, así que mejor. Este es el Canigou.
¿sí? Este es el Canigú, pero hay un momento en el año, vamos a poner así, desde 400 kilómetros, vamos a poner esto que está acá, ¿no? Se da este fenómeno. Claro, ¿qué sucede? Sucede que hay toda una gran neblina, ¿sí? Entonces, como hay una gran neblina, vos no ves la montaña, pero Ajá. está ahí. Lo que pasa que la densidad atmosférica no permite que vos lo veas. Pero hay un momento que el Sol, a medida que se va alejando, no descendiendo, pero por una cuestión de perspectiva parece descender, justo deja verse esto que está acá. Y cuando vos hacés los números de la altitud a la que está tomada la fotografía, los 253 kilómetros de distancia, etcétera, etcétera, al propio sistema no le queda otra que decirte que lo que está pasando es esto. Yo dije 400 porque me había equivocado, discúlpeme. O sea que supuestamente la persona está en Alauch, por ejemplo, con su cámara de foto, y en realidad toda la montaña entera está oculta, porque obviamente a 263 kilómetros hay varios miles de metros. Pero la refracción atmosférica hace que tanto el Sol como la montaña parezca que están rectas en el horizonte para que vos la veas. Ajá. Bueno, entonces aceptemos todo que estamos dentro de una religión y se terminó el debate. Porque esto que está acá es una total locura. Por eso lo muestran con estos dibujitos. Y esto está sacado de sitios oficiales de astrofotografía, de astronomía, tratando de salir al rescate de, che, estamos viendo el Canigú desde 260 kilómetros. O sea, acá está pasando algo. Bueno, ¿por qué hago estas aclaraciones? Porque cuando uno va a reproducir el efecto de los espejismos superiores, inferiores, doble superior, etcétera, etcétera, los objetos siempre están a nivel. Nunca ha sucedido esto. Esto jamás ha sucedido en la historia de la óptica, básicamente. Entonces, esto no se ha podido, perdona, Iru, no se ha podido reproducir esto en un laboratorio por estos mismos que han hecho este esquema. No lo han probado con un experimento. es que no, es que Es que no se yo puede te- probar. es que no se- claro, Claro, bueno, es pero como- que si haces claro, pero el sí, dibujo, pero no, tienes que poder luego probarlo, sobre todo si Exactamente. presumes de ser muy científico, ¿no? Que es lo que presume la gente. Bueno, es una propiedad, se le está dando una propiedad a un fenómeno clásico como es la refracción atmosférica que no lo tiene. Claro. No es una propiedad de la refracción atmosférica elevar objetos que están 1200 metros ocultos y dejarlos ahí para vos, para que vos lo veas. Cuando vos vas a la cuestión de laboratorio en escala, por ejemplo, quiero producir este fenómeno natural de doble espejismo invertido. Esto que ustedes ven acá es lo que está viendo la cámara a través de esta pecera con agua, con sal y azúcar, y este papel que está aquí atrás es este papel que está acá, ¿sí? Pero todo está a nivel. Esto no está abajo de la pecera y... ¿Me entendés lo que te digo? Ujú. Entonces vos podés recrear el espejismo invertido superior, podés recrear el espejismo inferior, podés podés replicar el espejismo superior doble, que se Sí. invierte y a su vez está al derecho, que es todo lo que ven acá abajo en la naturaleza. De acá vienen incluso las historias de monstruos, de naves espaciales, que hoy en día se sigue utilizando. Aparecen dos luces en el mar flotando, la gente piensa que esas dos luces son un ovni y en realidad son las dos luces del barco, que el barco desaparece en esa franja de invisibilidad que proporciona este fenómeno. ¿Bien? Acá esto diría uno, y esto es un ovni. Pero no, son montañas muy a la distancia que según ciertos aspectos atmosféricos se produce eso. Entonces todo esto es reproducible. Desde este lado, explicándolo así, y las cosas se entienden un poco más. Esto es el fenómeno que te decía de las sirenas, que pasaba a veces con focas, en el cual se estiraba el cuello por esta cuestión, entonces aparecía el monstruo del lago Ness y todo ese tipo de historias. ¿Bien? Esto que está acá es el monstruo del lago Ness. Esto que está acá es como decirme que yo vi una sirena en el mar. Esto vos no me lo podés reproducir. Entonces, este mismo fenómeno, por ejemplo, en casos, acá lo tengo en grande, por ejemplo, esto está tomado de una película, el caso Thomas Crown, muy conocido. Un día la estaba mirando y digo, viste que cuando vos ya sos terraplanista hay cosas que las ves de otra manera. Esta película la vi 1000 veces, la vi una vez de casualidad, ya en el 2017, y digo, para, que esto es perfecto para ilustrar
el caso de Fata Morgana. Por ejemplo, esta es la ciudad de Nueva York, la reconocerán por las dos torres gemelas, que están ahí a la izquierda. Y esto es una película que está filmada, ¿viste? El efecto Mandela con esta película no pasó, esta película sigue estando igual. Acá la toma es una cámara que está en una grúa en otro barco y simplemente la cámara va a descender para ir al barco a donde está el protagonista ahí con el timón, navegando su barco, su velero con su chica bonita ahí. ¿Qué pasa? En esta línea costera, que esto es Manhattan, hay una serie de edificios, ahí cuando la cámara baja, ahí estaría entrando en el velero. Fíjense, si yo voy en este momento, estos edificios desaparecieron por la curvatura terrestre, en la explicación tradicional. Pero esto es una cuestión de lo que llama el ángulo de ataque, ¿sí? El ángulo de ataque con el que yo miro el horizonte. No es lo mismo estar así, ¿por qué? Porque este angulito que me llega a mí es tan chiquito que mi lente no puede resolver la imagen. Por eso se llama resolución angular, porque la resolución está basada en el ángulo este. Pero cuando yo me elevo, entonces este ángulo también se abre y entonces entra una mayor resolución. Acá, cuando la cámara empieza a descender, el edificio desaparece. Pero cuando la cámara se eleva, empiezan a aparecer, con los espejismos y todo, pero empiezan a aparecer objetos que no deberían verse porque supuestamente estarían siendo ocultos por la curvatura terrestre. Perdón que sea repetitivo, pero esto es lo que pasa. Y esto es lo que nunca ellos analizan. Ellos te la resuelven con, no, bueno, si la Tierra es plana, yo tengo que ver desde Portugal hasta Nueva York. Y vos decís, ¿este es el nivel de discusión de verdad? Porque eso yo lo he escuchado muchas veces. O sea, el nivel de discusión es que si yo me paro, claro. Que ni siquiera dicen Portugal, dicen España, y yo siempre hago el chiste, es que no vas a ver Nueva York porque está Portugal adelante, pero en el medio. Yo me paro en la costa de África, yo tengo que ver Brasil porque la Tierra sea plana. Si existe algo que es visibilidad atmosférica, que te lo dicen hasta en el clima, 10 kilómetros de visibilidad atmosférica, ¿qué estás diciendo? O sea, entramos en un nivel cultural tan bajo que ese es el análisis por Y hay una capacidad óptica, además. Acá se emula el tema del corte de los edificios también a escala. ¿Esto qué es? Esto es simplemente una pantalla acrílica transparente que se usa en óptica. Esto es una fotografía de una serie de edificios. La persona apoya la cámara, ¿sí? Pic, en una mesa plana, obviamente. Cuando él empieza a alejarse, ¿qué sucede con esa imagen? Acá se puede ver toda la costa entera, el suelo, los edificios. A medida que uno va alejándose, fíjense que esos edificios se van cortando. Y llega un momento que directamente desaparece todo lo que está abajo. Sin embargo, obviamente la mesa está a nivel. ¿Por qué mostramos esto? Porque estos son los argumentos con los que se intenta sostener que existe una curvatura geométrica. ¿Bien? Nosotros no tenemos que demostrar nadie tiene que demostrar que la Tierra es plana, porque la Tierra es plana, te lo dicen ellos. A la observación es plana, en territorios extensos es plana, pero cuando te vas a 6.000 kilómetros es curva. Bueno, entonces entendamos que todo la vemos plana. Después, algún día tal vez seamos astronautas, tal vez exista el turismo espacial, y entonces nosotros podemos evidenciar por nosotros mismos que la Tierra es esférica. ¿Bien? Estas son simulaciones que yo he realizado, estas son ideas, pero con el sol. Nada, todo esto fue toda una época pasada en donde había una gran discusión de cómo se comportaba el horizonte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto para mostrar simplemente, no lo voy a analizar porque no viene al caso. Salió hasta en las noticias norteamericanas. Esto, si tiene audio, sí es interesante. A ver si está acá el audio. Sí, no. Este tipo se le armó un quilombo bárbaro. En el 2018 aparece este video. Este video sí lo voy a mostrar más adelante porque es muy interesante. Esto es Chicago. Esto es toda la línea costera de Chicago. Pero está visto desde el lago Michigan. Salió hasta en la televisión. Lo muestro para aquellos que entienden esto fue muy que sonado, ¿no? porque todo se magnifica. Todo esto que está acá no se podría ver. ¿Por qué? Porque desde donde él tomó el video, en Michigan, hasta Chicago, hay 86 kilómetros de distancia. Y en 86 kilómetros de distancia hay 500 metros de caída de curvatura. Y ningún edificio en Chicago supera los 500 metros de altura. Y sin embargo están todos ahí. Y entonces otra vez, ¿no? Bueno, es la refracción atmosférica, dijo el meteorólogo.
Un año después tuvo que salir a aclarar que en realidad, ¿por qué? Porque la gente le empezó a mandar correos electrónicos. Entonces el tipo dijo, la verdad que tengo que salir a aclarar porque desde el año pasado hasta la fecha de hoy me están volviendo loco. Pero tienen razón, no era un espejismo, era looming. Entonces, si no es un espejismo y es looming, significa que estos objetos que yo estoy viendo están ahí porque están ahí, no por una cuestión de espejismo. Es simplemente una cuestión de looming. ¿Qué es el looming? Que la atmósfera, como tiene vapor de agua, hace como si fuese una lupa, una lente de lupa, y hace que las cosas se agranden, y entonces se agranda su resolución angular, y por lo tanto yo puedo ver objetos pequeños, que es el efecto que da cuando la luna sale en el horizonte a la noche. Cuando la luna sale, la ves color naranja y la ves así. Pero después, cuando la luna empieza a venir arriba tuyo, la ves más chica y color blanca. ¿Bien? Propiamente todo esto, ¿por qué es importante? Como dice el profesor Walter Lewin, astrofísico del MIT, él explica que de una manera muy poética, lo voy a dejar para que ustedes lo lean, simplemente porque dura 1 minuto, pero quédense con esto. Él dice, ni siquiera Dios puede evitar la refracción atmosférica y la resolución angular. I want to address the issue of the angular resolution of your own eye. You can now calculate what the ultimate angular resolution is of your own eye, because you can estimate what the diameter is of the pupil, the opening of your eye. 3 millimeters, maybe 5 millimeters, a little bit larger at night when it is dark, pupil opens up, but we can calculate what this is. I think, though, that most of you will not be able to see with an angular resolution of 1/2 arc minute. Most of you are probably in the domain of 1 arc minute. It's a little larger than diffraction limited, but it's very close to that. When you think of diffraction, it's really an incredibly fascinating thing, because what does diffraction actually means? That it is a limitation that is put upon us, on everyone, also God. No one can bypass diffraction. This is not a thing. Nadie puede pasar eso. Ningún lente puede pasar el fenómeno de difracción. Y de hecho acá lo termina de decir, dice, no podés, o sea, no se puede hacer mejor que esto porque es la madre natura que justamente creó esa limitante. Por eso no se puede ver desde Portugal hasta Nueva York. You cannot beat diffraction. Bien, incluso finalmente llegamos a la NASA. ¿Sí? Este era el efecto del Canigú, con una fotografía bien hecha, no me acordaba que la tenía acá. Ajá. La propia NASA tiene un paper público, que cualquiera puede ir a bajárselo, que se llama Comprendiendo la refracción, pero astronómica. Bueno, bárbaro, pero estamos dentro de la Tierra. Vos le ponés el nombre astronómico porque simplemente el objeto a observar no es un edificio, sino que supuestamente serían las estrellas, pero estamos en la misma. En este documento lo que sucede es que cuando uno baja, ¿sí? Esto está previsto por la NASA, cuando uno baja, en un momento dice, bueno, miren, esto funciona así. Primero tienen que asumir, y esto sucede en varios documentos, tienen que asumir que ustedes están en un plano paralelo. Obviamente, yo me paro en el piso y el horizonte es paralelo, no se curva. De hecho, lo dice así, la superficie es flat earth. Ellos lo ponen entre paréntesis, no les queda otra, pero tienen que decirte, todo se asume como si la Tierra fuese plana, porque nosotros somos pequeños, el terreno es plano, ¿sí? Etcétera, etcétera. Lo que te está diciendo acá es que en estos 20 grados las cosas se distorsionan demasiado y por lo tanto no lo tenés que tener en cuenta. Entonces, si no lo tengo que tener en cuenta, tampoco me podés decir que lo puedo tener en cuenta para el barco. ¿Y a qué se refiere puntualmente? Se refiere a esto. Estos son esos 20 grados de observación. El caso que mostré de los edificios, pero también el caso de un atardecer. Ven que el sol pierde la figura circular y se estira.
Pero esto no sucede dependiendo la altura, es simplemente una relación del ángulo de ataque. O sea, puede suceder a nivel del suelo, puede suceder a 3.000 metros, puede suceder con una cámara apoyada en el suelo, en un puente donde el ciclista parece que estaría yéndose al infinito, o con un barco, o incluso, ¿ven? Como el barco obviamente que desaparece el casco primero, porque entra en esa franja, pero el mástil no se inclina. Termina desapareciendo incluso por una cuestión de que se mete en esa neblina atmosférica, pero no porque haya una curvatura. Incluso en altura, esto es arriba de un observatorio, creo que es en Hawái, también fíjense la luz de las estrellas. Hasta acá relativamente bien en pareja, sin embargo, cuando acceden a la franja, ¡tac!, empieza toda la distorsión. Entonces no es una cuestión de altura, es una cuestión de ángulo. ¿Bien? Por lo tanto, acá se puede ver un atardecer, cómo el sol se comprime. ¿Bien? Ahí se puede ver ahí, ping. Y acá se puede ver en un barco, que también, no es que la mitad del barco está en la curvatura y la otra mitad está arriba. Y la gente está ahí como no se pueden tomar su cubata en paz, ¿no? Porque uno está así, el otro está así. En fin. Y yo lo que entiendo que con esto lo que se demuestra efectivamente es que esto no sirve como argumento para decir que es redonda, pero tampoco demuestra que es plana, no demuestra nada, o por lo menos